Hola, este es el Dr. Todd Grande. Hoy ofreceré una actualización sobre el caso de Tracy Nix. Examinaré el contexto del caso, la cronología del crimen y ofreceré mi análisis. Tracy Nix nació en abril de 1957 y vivió en Wauchula, Florida. Este pueblito se encuentra a 1 hora al sur de Lakeland. Tracy trabajó como maestra y directora de secundaria por mucho tiempo. Estaba casada con un hombre llamado Nune Nix y vivían en una casa de 3.100 pies cuadrados en Kazán. Carretera. La pareja tenía una hija llamada Kayla Shock, quien vivía en la zona. Kayla y su esposo, Drew, tenían 2 hijos, Asher, que nació en marzo de 2019, y Ezra, que nació en agosto de 2020. El 22 de diciembre de 2021, cuando Ezra tenía alrededor de 16 meses, Tracy estaba cuidándolo en su casa. El esposo de Tracy también estaba en casa. Tracy se quedó dormida en el sofá mientras su esposo salió a hacer recados. Al despertar, Tracy no pudo encontrar a su nieto Ezra. Observó que la puerta del garaje estaba entreabierta. Tracy salió, entró a su vehículo y condujo un poco buscándolo. En ese momento llamó a su esposo y le relató el incidente. Mientras volvía hacia su casa conduciendo, Tracy vio a Ezra en un estanque que estaba a solo unos metros al oeste de su casa. Condujo hasta el estanque, sacó a Ezra del agua y comenzó la reanimación cardiopulmonar, pero no llamó al 911. Alguien más llamó al 911 a las p.m. Los trabajadores de emergencia llegaron y trasladaron a Ezra en helicóptero al hospital. Tenía un pulso débil, pero falleció. Esto es lo que halló la policía durante su investigación. Ezra pudo abrir la puerta de entrada del garaje, trepar por debajo de una valla entre la casa y el estanque y entrar al estanque. El mango de la puerta del garaje estaba a 35 pulgadas del suelo. Era de estilo palanca con un mango curvado. Estaba montado con una curva en la parte inferior, lo que colocaba el punto más bajo del mango a 34.5 pulgadas del suelo. El alcance máximo de Ezra desde las puntas de sus dedos hasta sus pies era de 36 pulgadas. Podía alcanzar justo lo suficiente para rodear esa curva en el mango con su dedo y abrir la puerta. No se instalaron cerraduras de seguridad para niños en las puertas de la casa. La policía entrevistó a Tracy. Ella indicó que nunca había visto a Ezra abrir una puerta y no sabía que él podía bajar el mango de una puerta. El esposo de Tracy indicó que en ocasiones anteriores había llevado a Ezra en un vehículo utilitario al estanque para mirar a los patos. Esto explicaría la motivación de Ezra para llegar al estanque. Los fiscales decidieron no presentar cargos contra Tracy. La oficina del fiscal de Florida dijo que en casos que involucran el ahogamiento accidental de un niño pequeño, los tribunales de apelaciones de Florida han declarado que un error de juicio único no establecería negligencia culpable. Del cuidador. Después de la muerte de Ezra, Kayla no dejó que su otro hijo estuviera solo con Tracy. Kayla declaró que no confiaba en su madre en absoluto. El 5 de marzo de 2022, aproximadamente 3 meses después de la muerte de Ezra, Kayla tuvo una hija llamada Uriel. Ahora pasamos a la línea de tiempo del crimen. El 1 de noviembre de 2022, Kayla tenía una cita en un salón de belleza. No pudo agendar la cita, pero recibió un recordatorio por mensaje de texto horas antes. Quizás un poco desprevenida, Kayla contactó a Tracy para que cuidara a Uriel, quien ahora tenía 7 meses de edad. Hizo esto a pesar de su postura anterior de que no se podía confiar en Tracy en absoluto. Tracy recogió a Uriel alrededor de las 12 o 12:30 de la tarde, en su Lexus vehículo utilitario deportivo del 2019. Luego de almorzar con amigos, Tracy manejó a su hogar y aparcó en la entrada. Esto fue alrededor de la 1:55 p.m. Entró en su casa, pero no recogió a Uriel del asiento trasero del Lexus. Tracy olvidó que su nieta estaba allí. Las ventanas del vehículo estaban cerradas y la temperatura alta ese día era de unos 90 grados Fahrenheit. Mientras estaba en la casa, Tracy habló con su perro y tocó el piano durante mucho tiempo. Finalmente, uno de sus nietos pasó por allí, lo que llevó a Tracy a recordar que Uriel estaba en la camioneta. Ella informó a su esposo, quien de inmediato le aplicó reanimación cardiopulmonar al bebé. Se llamó al 911 a las 4:50 p.m. Uriel había estado en el vehículo durante casi 3 horas y no sobrevivió. El 17 de noviembre de 2022, 16 días después del incidente, Tracy Nix
fue acusada de homicidio agravado. El 15 de enero de 2025 fue declarada no culpable de homicidio agravado. Sin embargo, el jurado la encontró culpable de dejar a un niño en un vehículo por más de 15 minutos, causando un gran daño corporal. Tras el veredicto, fue encarcelada sin derecho a fianza. Tracy será sentenciada el 3 de abril 2025, cuando podría enfrentar una pena máxima de 8 años en prisión. Ahora pasando a mi análisis. Tracy Nix mantiene su inocencia. Fue absuelta del cargo de homicidio agravado, por lo que el jurado no consideró que hubiera imprudencia involucrada. Al menos encontraron una duda razonable de que hubo imprudencia. El Estado, por supuesto, no está de acuerdo. Consideran que Tracy cometió homicidio involuntario. Lograron obtener una condena por el cargo menor de dejar a un niño en un vehículo, lo cual sigue siendo un delito grave. Este cargo solo requiere negligencia culpable en lugar de imprudencia. Esa es una distinción clave entre el cargo de dejar a un niño en un vehículo y el homicidio culposo agravado. Este juicio realmente se redujo al nivel de negligencia involucrada. La negligencia culpable requiere un acto u omisión grave y flagrante que demuestra un desprecio consciente por la seguridad humana. Trasciende la mera negligencia. La simple negligencia no es suficiente para ser condenado por el cargo de dejar a un niño en un vehículo. El incidente con Ezra, de nuevo, él era el nieto de Tracy, quien se ahogó en el estanque junto a su casa. No se permitió presentarlo en el juicio. El jurado no sabía nada sobre la muerte de Ezra. Solo escucharon pruebas sobre el incidente del vehículo caliente que mató a Uriel, la nieta de Tracy. Esto me lleva a la pregunta, ¿Tracy fue culpable de algún delito relacionado con la muerte de Uriel? Analicemos las pruebas a favor y en contra de la idea de que ella era culpable, comenzando con los factores inculpatorios. Cuando Uriel falleció, Tracy era su cuidadora. Ella comprendía que esta era una gran responsabilidad. Tracy pudo haber dicho que no a la petición de su hija de cuidar a Uriel. Tracy no había sido forzada a asumir su papel como cuidadora. Esto es algo que hizo voluntariamente. Después de estacionar la camioneta, Tracy entró a su casa y dejó a Uriel en el vehículo durante casi 3 horas. Como resultado, Uriel no sobrevivió. Pasando a los factores exculpatorios, Tracy no dejó a Uriel en el vehículo a propósito. El Estado nunca argumentó lo contrario. Esto fue aceptado como cierto. No es como si Tracy decidiera dejar a su nieta en el vehículo para entrar a la casa y luego se olvidara de ella. En ese caso, Tracy habría sido culpable, porque inicialmente dejar a su nieta en el vehículo habría sido una decisión consciente. Esto habría apoyado la noción de negligencia culpable. Sin embargo, en este caso, eso no sucedió. Tracy no dejó intencionalmente a su nieta en el vehículo. Se podría argumentar que simplemente olvidar hacer algo, incluso algo muy importante, no es inherentemente grave o flagrante. La investigación ha encontrado que el 25% de los padres con hijos menores de 3 años han olvidado a su hijo en un vehículo en al menos una ocasión. ¿Todos esos padres demostraron negligencia culpable? ¿Todos ellos deberían haber ido a prisión? El concepto de olvidar a un niño en un vehículo se conoce como síndrome del bebé olvidado. Los investigadores que han estudiado el síndrome descubrieron que la memoria humana es defectuosa por naturaleza. Cualquier cosa sin importar su importancia puede ser olvidada. Probablemente Tracy estaba acostumbrada a conducir hasta su casa, estacionar y entrar sola. Esta era su rutina. Cuidar de Uriel se desvió de esta rutina. La memoria humana posee un piloto automático que se ocupa de las tareas repetitivas. El sistema que alertaría a alguien para modificar un patrón debe competir con el piloto automático. A veces prevalece el piloto automático. Eso no hace a nadie un criminal. Cuando se olvida información crítica, como el hecho de que se dejó a un niño en un vehículo, el tiempo no traerá de vuelta la memoria. El tiempo que tarda el cuidador en recordar no es una medida de su culpabilidad. Una persona que olvida algo durante 3 horas no es 3 veces más culpable que alguien que olvida algo durante 1 hora. También es importante considerar la posibilidad de que la creación de memoria contribuyó a esta tragedia. No todos los problemas de memoria implican olvidar. A veces tienen más que ver con la creación de una memoria inexacta. El cerebro humano puede crear recuerdos de eventos que nunca sucedieron. A esto se le llama confabulación, y es bastante común. El cerebro trata de llenar los huecos en la memoria donde usualmente sucedieron eventos.
Quizás Tracy creyó que realmente llevó a Uriel a la casa porque su cerebro creó ese recuerdo. Los investigadores que estudian el síndrome del bebé olvidado generalmente abogan contra la persecución de las personas involucradas en casos de muerte en vehículos calientes. La naturaleza controvertida de estas persecuciones es evidente en el alto nivel de variación con cómo las jurisdicciones responden a estos casos. En cualquier caso particular de una persona que causa la muerte de un niño al dejarlo en un vehículo caliente, vemos muchos resultados posibles diferentes. Por ejemplo, nunca ser acusado de ningún delito, ser acusado de homicidio por negligencia criminal, ser acusado de homicidio involuntario, que es lo que le sucedió a Tracy, o en un número muy pequeño de casos, una persona incluso puede ser acusada de asesinato. Todas estas reacciones ocurren en casos que poseen esencialmente las mismas circunstancias. Es casi como si el sistema de justicia penal no tuviera idea de cómo lidiar con las tragedias causadas únicamente por un lapsus de memoria. En el caso de Tracy Nix, lo único que hizo fue olvidar. No hubo intención, imprudencia ni desprecio consciente de un riesgo. Fue solo un fallo de memoria. Al considerar todos los factores en este caso, ¿creo que Tracy Nix fue culpable de un delito? En mi opinión, no, ella no fue culpable. La trágica muerte fue causada por negligencia simple, no culpable. Algunas personas pueden ver este caso y preguntar, ¿qué hay de la muerte de Ezra? ¿No demuestra esto un patrón? Tracy estaba a cargo cuando murió Ezra, y Tracy estaba a cargo cuando murió Uriel. Ella es el elemento común que une estos dos casos. Si se hubiera permitido al jurado considerar la muerte de Ezra, ¿habría cambiado el veredicto? No creo que los casos de Ezra y Uriel estén sustancialmente conectados. Los mecanismos implicados en cada muerte son completamente distintos. La primera muerte involucró a Ezra escapando de la casa al abrir una puerta exterior, algo que nunca había hecho antes. Apenas era lo suficientemente alto para alcanzar la manija. Cuando logró salir, consiguió pasar por debajo de una valla y entrar en un estanque. Aquí observamos una serie poco probable. Eventos que se alinearon para un resultado desastroso. La segunda muerte involucró a Uriel siendo dejado en un vehículo. Esto no era complejo. Más bien, se debió al fallo de memoria de Tracy. A primera vista, que dos niños mueran bajo el cuidado de Tracy en menos de un año podría apuntar a un patrón de negligencia culpable, pero al examinar la evidencia más de cerca, no estoy convencido. No era como si las lecciones aprendidas de la primera muerte pudieran haber prevenido la segunda muerte. En Nancy, Tracy podría haber instalado cerraduras de seguridad para niños en todas las puertas exteriores de la casa, y no habría cambiado nada para Uriel. Se podría argumentar que Tracy debería haber estado hipervigilante después de la primera fatalidad. ¿Por qué no fue súper cuidadosa a partir de ese momento? Incluso si Tracy se transformó en una cuidadora hipervigilante, puede que se haya centrado en factores no relacionados con el fallo de memoria. De nuevo, un fallo de memoria no estaba vinculado con la muerte de Ezra. La última pregunta que quiero abordar son las reacciones negativas que la gente ha tenido hacia Kayla, la hija de Tracy. Algunas personas creen que ella tiene cierta responsabilidad en el trágico desenlace. Por ejemplo, ¿por qué dejó a su hija con Tracy después de lo que le sucedió a Ezra? En mi opinión, las acciones de Kayla fueron comprensibles. Nuevamente, la muerte de Ezra se debió a una serie de sucesos improbables. Tiene sentido que Kayla quisiera darle a su madre otra oportunidad. Desafortunadamente, esta fue la decisión equivocada, pero no creo que Kayla sea la culpable. Muchos hubiesen decidido igual en circunstancias parecidas. Existe una tendencia en la condición humana a perdonar, a desear, sanar y superar las tragedias. Una cosa es segura, Tracy ahora ha perdido el beneficio de la duda. Nunca se puede confiar en ella de nuevo, ya sean las fatalidades causadas por negligencia culpable o no. Nadie quiere averiguar si el rayo golpeará el mismo lugar por tercera vez. Esas son mis reflexiones sobre el caso de Tracy Nix. Muchas gracias por mirar. Hablaré contigo pronto. Algunas personas se preguntan cómo sería la justicia en este caso con Tracy Nix. De nuevo, no creo que ella debiera haber sido condenada. Pero partiendo de la suposición de que la condena fue justa, de que ella debió haber sido condenada, ¿cuál sería una sentencia de prisión apropiada? Ella puede ser condenada hasta 8 años, en este caso basado en la condena. Encuentro curiosas estas circunstancias. Cuando pienso en alguien yendo a prisión, imagino a una persona
que tiene una dura lección que necesita aprender, como que hizo algo mal o no hizo algo, y eso estuvo mal, y necesita aprender esa lección. Están en prisión para que puedan cambiar de opinión sobre algo, para que puedan darse cuenta de cómo su comportamiento fue inaceptable y perjudicó a otras personas. Esa lección de aprendizaje es realmente un componente crítico de la prisión. La prisión también cumple otros propósitos como proteger al público, pero siempre he visto esa dura lección como un elemento crítico. Es realmente importante tener un concreto lección. ¿Qué se supone que debe aprender el recluso? Cuando salen de prisión, ¿cómo han cambiado? ¿Qué preguntas sobre ellos mismos y su comportamiento han respondido de la manera correcta? Es difícil imaginar cuál sería esta dura lección para Tracy Nix. Es difícil imaginar que ese componente se satisfaga ese componente de dura lección. Es difícil justificar el tiempo en prisión. ¿Qué se supone que debe aprender? ¿Para mejorar su memoria? Es muy probable que su memoria no mejore mientras esté en prisión. A medida que envejece, tiene sentido que su memoria pueda empeorar un poco. Así que mejorar su memoria no es la lección difícil. Ese no es el objetivo. Podría ser una cuestión de no cuidar más a los niños. Es muy poco probable que ella cuide a los niños. Esa no es la lección difícil que se debe aprender. Quizás Tracy sabía algo sobre su tendencia a olvidar, tal vez algo que no se presentó en el juicio, como que se dio cuenta de que su memoria no era tan buena. Por lo tanto, nunca debería haber asumido responsabilidades de niñera. Supongo que esa es la lección, aunque no se mencionó en el juicio. Ese no fue el enfoque estatal. El Estado no decía que había un largo patrón de Tracy olvidando cosas. Por ende, debió saber que tendía a olvidar cosas. Ese no era en absoluto el argumento del Estado. Realmente se centraron en la idea de que dejar a Uriel en el vehículo era grave y flagrante. Así que eso me devuelve a una respuesta de no sé, en cuanto a la sentencia de prisión que sería justa. No creo que ninguna prisión sea útil o justificada en este caso. No sé qué lección se podría aprender. No entiendo cómo Tracy va a mejorar como persona estando en prisión. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué tiene que cambiar? Así que creo que sin ese tipo de componente de lección difícil y que cambia la vida, simplemente no parece tener mucho sentido ir a prisión. De nuevo, veo eso como un componente crítico para muchas encarcelaciones, no todas, pero para muchas. Así que supongo que mi respuesta a la pregunta de qué es una sentencia justa es, no estoy seguro. La prisión realmente no tiene sentido para mí, por lo que es difícil apoyar la decisión de enviarla a prisión. Quizás ella pueda usar el tiempo para reflexionar sobre el dolor que se causó por las muertes. ¿Y eso puede hacerla una persona más compasiva? No estoy seguro. Seguramente hay algo significativo que ella podría hacer con su tiempo, pero ¿realmente es necesario que esté en prisión? Es simplemente difícil encontrar una razón por la que eso tenga sentido. Realmente no me parece lógico. Sé que otras personas sienten de manera diferente. Muchas personas quieren verla ir a prisión por la muerte de Uriel, y les gustaría ver que suceda algo con la muerte de Ezra, como algún tipo de procesamiento por esa muerte. Eso es muy poco probable, pero solo refuerza esta idea de que hay diferencias de opinión aquí. Muchas personas sienten que la prisión está justificada, y tal vez sea solo por el aspecto del castigo, para hacerla sufrir por lo que hizo mal. Y esa es una solución válida que la sociedad tiene cuando se trata de delincuentes. Se supone que la prisión es un lugar de sufrimiento. En realidad es un lugar de sufrimiento horriblemente inimaginable, pero al menos se supone que es sufrimiento. No creo que deba ser horriblemente inimaginable. Eso es algo que ha surgido a través de la mala gestión. En fin, esa es mi opinión al respecto. No creo que la prisión tenga sentido. Muchas otras personas no están de acuerdo. Es un argumento interesante sobre un tipo de circunstancia que afortunadamente no ocurre con demasiada frecuencia, pero es algo a lo que la sociedad necesita prestar atención. El síndrome del bebé olvidado, ya sea que se le considere criminal o no, es algo con lo que la sociedad debe lidiar.